Como les digo, podemos leer la Biblia de principio a fin y tal vez tardemos muchos años para tener un entendimiento concreto y unir temas. Ellos lo hicieron para hacer más fácil la educación y la continuidad en la doctrina en las iglesias. Entonces, eso que ustedes tienen en el boletín cada domingo como contenido son extractos que yo tomo para ir presentando la Confesión de Westminster punto por punto. En este caso hablamos de la caída del ser humano, el pecado y su castigo, los puntos bíblicos que sostienen en lo que creemos, en qué creemos. ¿Por qué es importante? Desde el principio de la iglesia primitiva yo les he hablado que surgían nuevas ideas y nuevas cosas que contrarrestaban lo que el Señor había dicho, contrarrestaban lo que Jesucristo había enseñado. Y entonces decían, por ejemplo, en este caso decían, bueno, si el Señor ya vino, entonces todos los que nacen puros. Entonces, si Dios, esa es una versión. La otra decía, bueno, si Dios permite pecar, entonces el pecado es parte de la obra de Dios, somos inocentes. Entonces vienen muchos argumentos que pueden y han dividido siempre a las iglesias, hasta el día de hoy. El día de hoy nos podemos encontrar con una persona que nos sale con su argumento humanista y de veras nos quedamos asombrados. Oye, pues tiene razón. ¿Por qué? Porque no hemos tal vez estudiado una doctrina que nos alinee esos pensamientos y que no permita otras teorías u otras versiones. Entonces, por eso es muy, muy importante. Yo a cada vez intento poner un contenido que sea de sustancia, y así es que les agradecería que no nada más vean los muñequitos, sino que le den una vueltita a la parte del contenido. Puede ser aburrido, si ustedes no tienen tal vez mucho ánimo en ese momento, llévenselo y en un tiempo por ahí vean que es muy interesante. Y no lo inventé yo, no lo inventó el hombre, fueron resúmenes hechos por el hombre de la palabra de Dios. Repito, no es por encima de la palabra de Dios. La confesión únicamente nos hace que quienes la aceptamos, quienes la entendemos, estamos de acuerdo en la misma congregación, en la misma iglesia. Entonces, por eso se hizo, para evitar divisiones. Bien, vamos adelante. Dice aquí que después de la revolución del 88, de 1688, los congregacionalistas se reconocieron como disidentes de la Iglesia de Inglaterra y obtuvieron derechos como organizaciones separadas. Es decir, ellos dijeron, no queremos tener obispos, no queremos tener los presbíteros, simplemente queremos ser una congregación independiente. Eso pasa el día de hoy. Nosotros tenemos el título de reformados, pero en muchas iglesias, no sé si ustedes han observado, pero muchas iglesias dicen, no tenemos denominación, lo cual es delicado. Entonces, ¿en qué creen? ¿Sí? O somos interdenominacionalistas, entonces quiere decir que aceptamos cualquier creencia. Somos cristianos, pero puedes creer a la derecha, a la izquierda, puedes creer una cosa a otra, pero eres bienvenido. Eso no quiere Dios. Y no lo quiere Dios para nada. Lo dice en toda su palabra, escudriña mi palabra. Métete mis palabras en el pensamiento. Y dice Pablo, revisen lo que les están enseñando. Entonces, no queremos ser parte de una iglesia que no sabe a qué le tira o qué etiqueta ponerse, porque, pues, todos somos hermanos. Ese argumento para Dios no es válido. Dios quiere que estudiemos y que pensemos y creamos una sola cosa, ¿verdad? No sé si hay dudas o incomodidades con esto. Tal vez por ahí un poquito, pero espero que estemos de acuerdo en algún momento. Bien, dice aquí, del movimiento puritano surgió otra división. Los bautistas, quienes defendieron la postura de que solo se debe bautizar a los adultos y no a los niños, y que debe de ser por inmersión y no por aspersión. Ahora los puritanos estaban divididos en tres iglesias: presbiteriana, congregacionalista y bautista. Bien, los bautistas entonces, como nosotros que somos también reformados, más bien de la línea presbiteriana en este caso, porque sí tenemos líderes que nos gobiernan, entonces había ya una división con los bautistas, y podemos decir que los bautistas son una especie como de primos nuestros. Están en la mayoría de las cosas de acuerdo con nosotros, pero si les tocamos el punto del bautismo, vamos a entrar en conflicto.
aún así, y se los pongo, ojo, yo he hablado con muchos de mis hermanos, y cuando toco este tema, aquí presentes, cuando toco el tema de que también es posible bautizar a los infantes, se molestan. Se los digo honestamente, se molestan. ¿Por qué? El hombre tiene que tener conciencia, y no entienden que los infantes son bautizados en la fe de sus padres y son declarados cristianos en el bautismo como una familia que está llevándolo en la palabra de Dios, y lo están en ese bautismo presentando ante la congregación como un individuo cristiano. Es muy delicado porque la mayoría no lo entendemos a la primera. Los bautistas dijeron, a nosotros no nos vengan con eso. Nosotros hacemos nuestro grupo y por eso nos llamamos bautistas, porque además tiene que ser por inmersión. Sí. Uh-huh. Bueno, número uno, sí, pregunta Hugo si como ellos bautizaron a su hija cuando era muy chiquita. Pregunta si cuando llegue a una edad determinada ella puede volver a bautizarse. Ahora, sí, la respuesta es sí. Sin embargo, yo quiero decir una cosa. De ninguna manera debemos de esperar o a considerar que ese bautismo no contó, o que tuvo una importancia relativa, o que a lo mejor no lo hubiéramos hecho. Es muy importante, como les decía, que sea presentado en la fe de los padres. Definitivamente. Lo que hacemos en el bautismo, ya sabemos que el agua por sí no nos lava. La fe nos lava, o la salvación. Ahora, lo que estamos manifestando en el bautismo es una declaración en la convicción de que sí creemos en Cristo. Es lo que más importa en este caso. Entonces, es importantísimo que el niño se le presente con el acto del bautismo dentro de una congregación, dentro de la familia de Dios. Eso es importante. Yo sé que es un tema delicado, podemos estudiarlo tal vez aparte para no cambiarles ahorita a todos el juego, pero sí. Por pronto la respuesta es sí, ¿ok? ¿Sí? Ok. Sí, porque para eso se le da una educación también, ¿no? Digo, si creyéramos como los católicos que por el agua se limpia el pecado, pues con la primer cucharada tuvo, ¿verdad? Pero no creemos así. Bien, entonces no es ni por la cantidad de agua, tampoco. Sí, ok. Bien, entonces como les decía, ya surgió esa división. Sí, pastor, adelante. Uh-huh. Misioneros que se fueron. Muy bien, gracias. Vemos en la historia, dice aquí que las iglesias en el principio del siglo XVII cayeron en monotonía y decadencia. Tal vez se volvieron tan fríos, evitaban emociones o qué sé yo, pero se volvieron monótonos. Ahora, dice, surgió John Wesley, quien tuvo la idea de predicar el testimonio del Espíritu como un conocimiento interno personal, y pronto tuvo muchos seguidores y se les llamó los metodistas, llamados así por su forma de aprendizaje ordenado. Aquí voy a hacer otra extensión. Este señor Wesley, pues la verdad, en gran parte fue un problema por la división que causó, y voy a explicarlo. El señor Wesley dijo, pues todas las iglesias están dormidas, nada más estudiando y están compartiendo de una manera decente, pero no tienen emoción, no tienen espíritu.
¿Dónde han oído eso ustedes? ¿En algún lugar hemos oído eso? El señor Wesley dijo, no, vamos a predicar. Él se paraba en las calles. En Inglaterra hay desde varios siglos antes, hay la costumbre en los jardines principales, en los parques principales de Londres, por ejemplo, hay unos banquitos en medio del bosque y la gente se sube ahí cuando quiere decir algo. Tienen el derecho a dar discursos y a dar sus comentarios acerca de la vida, la filosofía, clases de cocina o lo que quieran, siempre y cuando no ofendan al rey o a la reina en este caso. Bueno, pues el señor Wesley se paraba en esos banquitos y gritaba acerca de la salvación y se emocionaba y gritaba. Entonces muchos se convirtieron por él, pero lo que él les enseñaba eran las emociones. Este señor Wesley dijo, necesitamos entender que si no tenemos emoción no hay Dios en nosotros. Entonces empezó a decir, a ver, primero comparto la palabra, después el otro acepta. Entonces después viene el bautismo. Después del bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Con el bautismo del Espíritu Santo vienen los dones. Entonces viene el Espíritu Santo, hablas en lenguas, te caes, tienes el poder de sanar gente. Entonces él hizo un método que se practica el día de hoy. ¿Lo han visto de casualidad? De casualidad. El 90% de las congregaciones creen en eso. Metodista, el método. Yo te comparto, a fuerza te conviertes, no hay de que no, es que te conviertes. Pues ellos no permiten el no. Este se convierte porque ya le compartí, y si no, es porque no tiene voluntad, ¿no? Entonces, tiene el método en que ahora viene el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Cuando nos bautizamos con agua, se nos dice que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que pasa es que ellos están mal interpretando el momento en el que vino el Espíritu Santo en forma de fuego y les dio la división de lenguas para que fueran a predicar, les dio efectivamente dones específicos para construir su iglesia, para que creyeran los demás. Y lo están tomando como que todos tenemos que pasar por eso. Entonces a todos nos van a llover flamas y a todos nos van a salir las lenguas inmediatamente. Eso empezó este señor Wesley. Por eso digo que ese John Wesley fue un problema de división para la iglesia. En la actualidad, los metodistas, lo vamos a ver enseguida, forman un grupo tremendo, numeroso en los Estados Unidos. Universidad Wesleyana, sí. Sí, ahora ha habido también en ellos subdivisiones, de veras. Miren, entendamos esto, es muy importante. Primero es importante que los presbíteros o los ancianos o los pastores y maestros tengan un solo entendimiento, que es una correcta doctrina. Primero es importante eso. Después que sepan transmitir a su pueblo, ¿verdad? Y después que ese pueblo sirva de esa manera, funcione de esa manera correcta y que comparta de esa misma, para que se mantenga la misma doctrina. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de las congregaciones, no todos los miembros de la iglesia o del presbiterio están de acuerdo, no todos se educan igual y no todos después van a predicar igual, entonces se hace grande la división. Tenemos hermanos que a pesar de que se les inculca y se les dice, mira, somos reformados, ve en todo lo que creemos, ve todo cómo está estructurado, no hay mentira, analízalo contra la palabra de Dios y vas a ver que es cierto. Bueno, pues se emocionan, prenden el canal de televisión, este enlace que es una ensalada de diferentes doctrinas, y les emociona más. No, a mí me gusta más que me caiga fuego y que me tire. Mira, allá hablan en lenguas, yo me voy, agarran sus cosas, yo me voy a la iglesia vecina porque allá sí hablan en lenguas. Allá sí hay emoción. Tomen conciencia nada más de este pequeño detalle. El gran movimiento, ¿cómo le llaman esto? El avivamiento espiritual. ¡Wow! El avivamiento espiritual. No sé si alguien tiene una opinión o me puede explicar qué es. Yo siempre que veo una cuestión de avivamiento espiritual veo un desorden. Gritos, patadas, tirados ahí, revolcados, hablan en desorden, en lenguas, la música estridente, las emociones de la música los empujan. ¿Verdad que tú crees? ¿Verdad que tú crees? Sí, sí. Y todos, sí, ¿verdad? Gloria, gloria, y brincan, y ¡wow! ¡Ey!